pequeño servicio vamos a ver hasta dónde podemos llegar con la hora, porque hay que hacer dos jornadas. Me interesa dejar todo lo que se refiere a las descripciones, todo lo que es descripciones, conceptos, que quede todo eso bien claro, porque la próxima semana ya vamos a hablar de temas un poco más controversiales. Ya, las diferentes posturas teológicas que hay, la batalla que hay entre algunas denominaciones, que algunos dicen que se hace de una cierta forma, otros dicen de otra forma, y cada uno cree tener la verdad, y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, porque eso sí es largo, eso ya es mucho más largo. Entonces hoy día vamos a ver solamente lo que es de divisiones, un poco de historia, y para qué es el bautismo, cuál es la finalidad, eso es lo que más me interesa, cuál es la finalidad del bautismo. Nos vamos a poner en pie, hacemos una muy corta oración y comenzamos leyendo la escritura. Señor Jesús, le damos gracias por darnos un día de vida, por darnos un día, Dios mío, donde podemos reunirnos también para aprender más de su palabra. Hoy día, Dios del cielo, usted ha dispuesto este día para poder, Dios del cielo, también hablar un poco, Dios mío, lo que nos alcanza el tiempo sobre un acto, Dios del cielo, que es totalmente bíblico, un acto, Dios mío, que es sagrado, un acto que es solemne, Dios mío, y que lo queremos hacer con mucho respeto, con reverencia, con temor, Dios mío, ante usted, Dios mío, para poder también reconocer que usted es nuestro Señor, nuestro Dios. Queremos también sellar nuestra creencia. Mis hermanos que se van a bautizar, ellos van a sellar una creencia, Dios mío, van a sellar un pacto, Dios mío, que usted ha hecho con ellos, Dios mío, y este bautismo será también, Dios del cielo, también un sello personal y espiritual, tanto para su vida como para el mundo, para que vea, Dios mío, el mundo, que usted ha hecho un cambio en nosotros y que nosotros ahora estamos comprometidos con usted, Señor. Gracias porque nos ha dado este momento de poder reunirnos. Bendiga grandemente a quienes han llegado hasta su casa de oración, todos los trabajos que se están realizando paralelamente. También bendiga a mis hermanas que están trabajando aquí al lado, quienes si vinieran en el camino, guárdenle a poner sus pasos para que pueda llegar a este lugar sin novedad. Gracias, Señor, por este día que usted nos ha dado. Nos levantamos de esta humilde oración en el nombre de Jesús. Amén. 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 La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen asiento. Vamos a leer el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Vamos a leer dos textos. Necesito que su Biblia la tenga en la mano. Dos textos vamos a estar leyendo para comenzar el estudio, para comenzar el trabajo de enseñanza bíblica que vamos a tener hoy día. Amén. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Así que vamos a leer bastante la Biblia para que tengan su Biblia a mano. Siempre en un estudio bíblico, siempre se quedan temas que no se pueden hablar por la premura, por el tiempo. Cualquier duda que haya después, por favor, háganla llegar. No se queden con la duda, tienen que preguntar. ¿Ya? Sobre todo ahora que estamos tan invadidos con este tema de las redes sociales, todo el mundo opina de esto. Sin tener idea, todos opinan sobre esto. Entonces, háganme las consultas después si tienen alguna duda. ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 5, versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Amén. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Gracias. El Señor, a través de la Escritura, Primera de Juan al final, casi antes de Apocalipsis, un poquito antes de Apocalipsis. El Señor, a través de la Escritura, nos dejó ciertas pautas, nos dejó ciertos pasajes que nos hablan y nos revelan de que hay algunos elementos que fueron creados por Él, como por ejemplo el agua. El agua fue creación de Dios. El agua no está antes de que Dios viniera a formar este planeta. Fue formación y fue creación de Dios. Fue uno de los primeros elementos que se formó. Gracias. Y incluso hay ciertas enseñanzas que dicen que en el primer versículo de Génesis y en el segundo versículo de Génesis
Satanás descendió y desordenó todo lo que había en este planeta. Pero aún así dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Así es. Eso significa que el agua ha sido un elemento vital que ha existido desde el principio de fue uno de los primeros elementos que se creó en la creación, valga la redundancia. Amén, Dios. Por lo tanto, este es uno de los elementos que Dios utiliza también para hablarnos de limpieza, de purificación. Otro elemento que Dios también utiliza, y aparece ya más adelante en la Escritura, es el fuego. Pero el agua es uno de los primeros elementos que aparecen en la Escritura. En el libro de Génesis, el primer elemento creado es la tierra y después aparece el agua. Gracias, mi Dios. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y ¿qué cosa? Y la tierra. Y la tierra. El primer elemento entonces, la tierra. Y en el capítulo 2 dice la tierra estaba, en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Y el Espíritu de Dios, y ahí aparece el otro elemento, se movía Sobre la faz de las aguas. Entonces, el elemento agua aparece en el primer libro de la Escritura, en los primeros versículos, y acá Juan, el gran apóstol, el gran teólogo Juan, nos dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Es una definición bastante difícil de comprenderla para una mente que no tiene la mente de Cristo. Es muy difícil comprender la Trinidad. Y por eso es que se han levantado tantas doctrinas, llamémosle doctrinas, ya, para no herir a nadie, porque esto después lo vamos a transmitir en algún momento, entonces no va a faltar quien se pueda sentir herido. Como estamos en una generación donde todos se hieren, todos se enojan por lo que dicen, aunque esté escrito, se enojan igual. Amén, Señor. Entonces se le han levantado doctrinas diciendo que, como acá dice que estos tres son uno, que no existe la Trinidad, pero aquí dice claramente el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Habla de tres formas, tres personas que se manifiestan en el cielo, dan testimonio. Amén. Pero en la tierra también hay testimonio de tres formas: el Espíritu, y habla del Espíritu Santo y del Espíritu de la persona, no solamente de un Espíritu. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el soplo de vida que Dios puso en nosotros. Amén. El agua es el primer elemento que aparece en Génesis, y la sangre es donde está nuestra alma. ¿Sabían ustedes? Que nuestra alma está en la sangre. Nuestra alma no está en los huesos ni en los músculos, está en la sangre. Ahí está el alma de la persona. Por eso aparece acá la sangre. Y cuando habla de la sangre en la Escritura, la sangre tiene un significado mucho más profundo incluso que la misma agua, porque a través de la sangre de Cristo nuestros pecados son lavados, son redimidos. Amén. Por tanto, la sangre, específicamente acá, se podría referir a la sangre de la persona, pero ahora más específicamente a la sangre de Cristo. Amén. Amén. Para tener en claro este pasaje. Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, busque por favor Hebreos 6, 1 y 2, nos habla el apóstol Pablo ahora y nos dice que hay ciertas doctrinas que son fundamentales para los cristianos que se están iniciando. Para ustedes, si están empezando y todavía no están bautizados, hay ciertas doctrinas que tienen que conocerlas, y sobre todo son oídos en las cosas del Señor. Hebreos capítulo 6. ¿Sí? Está después de Tito, Timoteo, Tito, después viene Hebreo. ¿Sí? Estamos al final de la escritura. Siempre nos vamos a enviar el pasaje del Nuevo Testamento. Ya después vamos a empezar a buscar pasajes del Antiguo Testamento. Por ahora vamos solamente con pasajes del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí el apóstol Pablo nos habla sobre ciertos fundamentos que usted, como persona que se está iniciando en el Evangelio, debería conocerlo. Y si no lo conoce, preocúpese por preguntarlo, porque ya lo hemos enseñado en la iglesia.
Entonces lo podemos volver a enseñar. No hay ningún, como esto, por ejemplo, este estudio ya lo habíamos hecho, lo estamos repitiendo otra vez, pero vamos a tener que hacerlo de nuevo. ¿Ya? Aquí el apóstol Pablo nombra algunos fundamentos que los miembros de esta iglesia ya conocen, o al menos deberían conocerlo a cabalidad. Dice, no echando, o sea, no olvidándolo otra vez de algunos fundamentos. Por ejemplo, aquí dice el arrepentimiento de obras muertas. Las personas que se van a bautizar, que son nuevos en el camino del Señor, deben saber esta doctrina. Arrepentimiento de obras muertas. La fe en Dios. También hay una doctrina que dice que nosotros somos salvos por fe, no por bautizarnos. No podemos hablar de eso. Sino que hay una fe que opera en algo que nosotros no podemos ver. Y hay una bendición para los que creen sin ver. ¿Verdad? La doctrina de bautismo. Aparece la doctrina de bautismo y hoy día estamos hablando sobre esta doctrina. La imposición de manos. Aquí los hermanos saben a lo que se refiere con la imposición de manos. Hay una autoridad dentro de la iglesia que no cualquiera puede estar imponiéndole las manos a otra persona. Eso ya lo hemos enseñado. ¿Sí? Y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Sí? Son varias doctrinas que aparecen en este pasaje, que son las doctrinas principales que el cristiano debería conocer para poder trabajar en una iglesia, para poder predicar, para poder enseñar, incluso para poder predicar de la salvación de Jesucristo. Yo debería conocer estas doctrinas. ¿Por qué? Porque después le van a decir, yo quiero ser salvo, ¿y ahora qué hago? Te tienes que bautizar. ¿Y cómo eso? Y ahí entra la doctrina, ahí entra el conocimiento. ¿Amén? Entonces, el apóstol Pablo nos habla de que la doctrina del bautismo es una doctrina necesaria y trascendental para el conocimiento escritural. Los predicadores tienen que conocer una doctrina. Y cuando hablo de predicadores, no solamente los que se suben acá, porque cuando ustedes se bauticen, después que ustedes pasen por las aguas, después de que el Señor los llene con esa experiencia linda que van a tener, se van a transformar en predicadores. Así es. Porque ustedes no se bautizan después para seguir viniendo a escuchar, después se bautizan para poder testificar de que ustedes ya sellaron su fe con Cristo. Así es. Ya su fe está sellada, ya son propiedad del Señor. Entonces, aquí ocurren cosas muy grandes, por lo tanto, es bueno que ustedes conozcan también lo que se viene para después. Así es. ¿Amén? Entonces, hay una doctrina de bautismo que usted debe conocer y se la van a preguntar. Si usted empieza a hablar a un compañero, a una amiga, a un amigo, le va a decir, ¿y ahora qué hago? Ahora también quiero bautizar. Hablan un poco de eso, pero no tengo idea de eso. Y ahí entra el conocimiento que usted quiere hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos con algunos conceptos básicos. El bautismo, en hebreo, se escribe Midael, pero lo quise anotar ahí porque no vamos a perder mucho tiempo en eso. ¿Ya? Se escribe Midael, significa purificar. En hebreo, significa purificar. Ese es el significado en hebreo. Después en el griego, ya el significado griego ya cambia. Y recuerden que nosotros, cuando las escrituras fueron escritas, no fueron escritas en griego. El lenguaje principal era el arameo y el hebreo, ¿verdad? Amén. Por lo tanto, los significados principales se han ido perdiendo con el tiempo. Entonces, el griego después le agrega o le cambia el significado a la palabra bautismo, que significaba limpiar, y le cambia el significado y el significado que viene a tomar ahora el bautismo es sumergirse. Es el significado que viene a tomar ahora la palabra bautismo en griego, pero en hebreo significa limpiar, no sumergirse. Amén. Por eso los pentecostales o algunas denominaciones no van a los ríos. Pero no está mal que vayan a un río, porque Juan el Bautista bautizó en un río. Pero bautizó en un río porque no existían estas iglesias que existen hoy día. Ya, me estoy adelantando un poco. Me estoy adelantando un poco en el tema. ¿Ya? Pero, y de ahí vienen las controversias de que el que no se bautiza en un río no está bautizado. No dice eso en la Escritura. La Escritura no lo dice. Además, el bautismo no salva. Pedro después dice, y este bautismo nos salva a nosotros, sí, pero Pedro le predicó a los judíos, y los judíos fueron muy duros para aceptar a Jesucristo. Incluso en el libro de Hechos, Pedro le dice a los judíos, le dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, le habla a Jesucristo, porque
ellos ya conocían al Padre, sabían que el Espíritu de Dios estaba en la tierra, pero a Jesucristo lo negaban. Entonces Pedro se lo refiere en la cara: Jesucristo. Y ahí nace toda otra doctrina más de nuestros hermanitos Jesús solo, y dicen que no, que hay que bautizar solamente en el nombre de Cristo. Sin embargo, Jesucristo, el mismo Jesucristo, en el libro de Mateo, capítulo 28, dice: bautícese cada uno en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesucristo es mayor que Pedro. Gracias. Ya, me adelanté como 3 estudios. Seguimos. Bautismo entonces en hebreo se escribe Migael y significa purificar, no sumergirse, purificar. En griego ya después se tradujo del griego y se escribe baptizare, que quiere decir sumergir o ahogar. Por lo tanto, el significado en griego tiene varias connotaciones, no solamente sumergirse para santificarse, para hacer un pacto, también es ahogar. Cuando yo voy a ahogar a alguien, lo estoy bautizando, digamos, en el lenguaje griego. ¿Ya? Hay antecedente histórico de que los esenios practicaban el bautismo. Por lo tanto, yo ya en varias ocasiones he encontrado de que hay varias, nosotros no quiero llamarlos rituales, nosotros no hacemos rituales, pero sí tenemos prácticas dentro del cristianismo. Hay varias prácticas que Dios permite que se tomen de prácticas paganas o de prácticas de otros pueblos para llevarlas a nuestra creencia. Por ejemplo, el diezmo. El diezmo, había pueblos paganos que hacían eso antiguamente. Sin embargo, Abraham, hay una controversia acá, pero en una ocasión lo leí, que Abraham toma esa práctica para burlarse de las prácticas paganas, y él también quiere diezmar a Melquisedec. Y de ahí nace toda una doctrina. Con el tema del bautismo también, había pueblos paganos que utilizaban el agua como purificación. Utilizaban el agua para limpiarse, utilizaban el agua para iniciar rituales. Y Dios permite que se utilice ese elemento porque ese elemento fue creado por Dios, no por el enemigo. Ahora que el enemigo tome la música y la cambie y haga música satánica es otra cosa, pero la música fue creación de Dios. El agua fue creación de Dios. Entonces, y Dios vuelve a tomar ese elemento, permite que los hombres tomen esos elementos y lo hagan ahora para una purificación santa, para la iglesia de Cristo. Lo mismo con el aceite, por ejemplo. Y así hay otros elementos más que aparecen en la escritura. Entonces, hay antecedentes de que los esenios, estamos hablando de 2 siglos antes de que viniera Cristo, ya utilizaban el agua como un rito de purificación. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Necesitaba, si él era Dios, ¿por qué se iba a tener que bautizar? ¿Cuál era la idea de que Jesús se bautizara? Los judíos no se bautizaban. Y hasta el día de hoy los judíos no se bautizan porque Jehová o Yahvé hizo un pacto con ellos, no necesitan bautizarse. Los judíos ortodoxos, los judíos no se bautizan, ellos no necesitan el bautismo. Pero los que creen en Jesucristo sí. Amén, Señor. Hay un cambio. Por eso Pedro, volvamos otra vez, vamos a hablar mucho del libro de Hechos, ¿ya? Por eso Pedro después en el libro de Hechos, en los primeros capítulos, le habla a los judíos, le dice varones israelitas, en el versículo 22 dice varones israelitas, le está hablando a los judíos. Y después dice, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para que reciban el don del Espíritu Santo. Así es, Señor. Pero los judíos, un judío ortodoxo, un judío de los que se van a quedar en la gran tribulación, un judío, ellos no necesitan bautizarse porque hay un pacto. Jehová hizo un pacto con ellos. Por lo tanto, ¿de verdad no necesitamos los judíos bíblicamente no necesitan bautizarse. No necesitan bautizarse. Ahora, si un judío se convierte al cristianismo, sí. Amén. Si un judío se convierte al cristianismo, como lo que ocurre en el libro de Hechos, porque los que estaban en el aposento alto, adivinen ustedes quién eran. ¿Eran gentiles o eran judíos? Cuando desciende el Espíritu Santo y los bautiza a todos, ¿quiénes eran? ¿Eran paganos, eran gentiles o eran judíos? Vamos a llegar al libro de Hechos, pero adelantémonos un poquito.
Insisto, yo no sé si alcanza a hacer esto en dos estudios, no creo. Y de hecho, los que no vinieron hoy día, se van a perder una enseñanza de aquellas. Vamos al libro de Hechos. Hechos está después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, donde inicia el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento inicia con Mateo, después viene Marcos, después Lucas, después Juan, y inmediatamente después viene Hechos de los Apóstoles. Narra sobre las obras que hicieron los apóstoles. ¿Ya? Entonces, vamos al libro de Hechos. Hay una palabra clave acá que el apóstol Pablo, a lo mejor me voy a demorar un poco porque voy a esperar a que vayan buscando acá. ¿Ya? Voy a esperar a que vayan buscando porque me interesa que lo lean. Hechos 1, el primer capítulo. Hechos capítulo 1. Ya. En el capítulo 1, en el versículo 4, dice que estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén. ¿Quiénes andaban siempre con Jesús? Los apóstoles, los discípulos. Por lo tanto, ¿a quién les ordena que no fueran a Jerusalén? A los apóstoles, ¿verdad? Estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa? La cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿No es cierto? Tenían que esperar, no moverse de ahí. Ya, ellos esperaron, demos vuelta a la hojita, ellos esperaron, y viene el capítulo 2. Y todavía estaban esperando. ¿Quiénes estaban esperando ahí? En el capítulo 2, cuando dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿quiénes celebraban el día de Pentecostés? ¿Los paganos? ¿Los gentiles? En el capítulo 2, leímos primero el capítulo 1, vamos al capítulo 2 ahora. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Si no tiene que dar cuenta de la hoja, se me aparece ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, dice ahí. ¿Quiénes estaban todos unánime esperando juntos? Los apóstoles, que Jesucristo le dijo que no se movieran, ¿verdad? Por lo tanto, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, los que se bautizaron ahí fueron judíos. Y el libro de Hechos narra la conversión de judíos. Después, más adelante, Dios permite que un hombre, un judío, pero de esos huesos colorados, criado a los pies de Gamaliel, doctor en la ley judía, era experto en la ley judía, Dios permite que uno de esos judíos se transforme al cristianismo para recién mandarlo a los gentiles. Y ahí nace la predicación para nosotros. Pero los primeros predicadores, adivinen para quiénes fueron: para el pueblo judío. Y en el fondo lo que querían ellos era hacer reconciliar al pueblo judío con Jesucristo, porque fueron ellos los que mataron a Jesucristo. La religión judía fue la que mató a Jesucristo. Entonces, lo que querían hacer en el fondo los apóstoles era reconciliar esta dualidad que había entre la ley y Cristo. Había una dualidad y todavía lo sigue habiendo, porque todavía hay legalistas dentro de la iglesia. Entonces, el libro de los Hechos narra la conversión de judíos que se transformaron, se convirtieron al cristianismo. Pero los judíos ortodoxos, los judíos que no abandonan sus tradiciones, su creencia, ellos no necesitan bautizarse, porque también para ellos hay una promesa. Aunque el gran problema, y aquí se genera todo un tema doctrinal mucho más profundo,
Los que somos bautizados, los que hemos creído en Cristo, Cristo vino para librarnos de la tribulación. Amén, sí. No vino para bendecirnos con plata, ni con autos, ni con instrumentos, ni con nada. Eso viene con añadidura. Pero el principal motivo de la venida de Cristo es que nosotros fuéramos salvos y que cuando venga la destrucción a este mundo nosotros no estemos. Y Cristo no vino a nosotros. Cristo vino al pueblo judío, vino a ellos, nos vino a salvar a ellos y ellos rechazaron la salvación. Y como Cristo y como Dios es un Dios tan grande de amor, dijo, bueno, entonces esta salvación sigue estando presta para quienes la quieran, la necesiten. Y hay parábolas donde manda a buscar, manda y trae a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Trae a todos los que están abandonados, a los que fueron desechados. Tráemelo y con ellos yo voy a cenar. Ellos van a entrar en la boda. Y ahí estamos nosotros, ahí está usted, estoy yo. Por la misericordia del Señor permitió que nosotros fuéramos salvos, pero la salvación no era para nosotros. Si Cristo le dijo a una mujer que se acerca, le dice, no, yo vine a los hijos de la casa de Israel, de David, no a usted. Y le dijo, yo no le voy a dar de comer a los perros, le dijo, no es necesario darle la comida a los perros. Y la mujer en su acto de fe le dijo, aunque sean de las migajas que caigan de la mesa. Aunque sean de las migajas. Y ahí fueron los primeros indicios de la misericordia de Cristo, de Dios, para el pueblo que no era escogido. Porque desde ya antes Cristo permitió que se salvaran personas que no eran parte del pueblo escogido. Volvamos a nuestro tema. La predicación en el libro de los Hechos fue para el pueblo judío, y a mitad del libro de los Hechos aparece un nombre que se llamaba Saulo. Y Dios le cambia el nombre y le coloca a Pablo. Lo prepara, lo bautiza también y lo manda a predicar. Ahora dice, ahora tú andas a predicar a los gentiles, porque estos varones de acá son para predicar a los judíos. Por lo tanto, el pueblo judío tuvo la opción de salvarse, para no pasar por esta gran tribulación. Hay todo un tema doctrinal del fin del mundo, escatológico, pero como rechazaron el regalo que Dios les había dado, porque de tal manera amó Dios a este mundo que mandó a quién, a su Hijo. Entonces, como rechazaron este regalo, van a tener que pasar por la gran tribulación. Y aún así el amor de Dios es tan grande que dentro de la gran tribulación, en el Apocalipsis, Dios permite que hayan 144.000 que van a ser sellados y van a ser los que le van a predicar al pueblo judío en ese momento. Y aún así dentro de la tribulación el pueblo judío va a poder salvarse. Oiga, el amor de Dios es tan grande. Es tan grande el amor de Dios para con su pueblo. Sí, el amor de Dios para con el pueblo de ellos. Nosotros alcanzamos a agarrarnos de eso. Por eso realmente nuestro orgullo no nos deja entender cómo debemos llegar nosotros a la casa del Señor. Con acción de gracia, porque no éramos dignos de estar en este lugar nosotros. Ese amor era para ellos, no para nosotros. Entonces, en la gran tribulación, ellos van a poder predicarle a los judíos y se van a salvar, porque dice, y hasta que todo Israel sea salvo, dice la Escritura. No dice ya hasta que todos los gentiles sean salvos. Los gentiles se la acaban, se les cierra la puerta con la venida de Jesucristo a buscar a su iglesia. Hasta ahí hay tiempo, después ya no hay más tiempo. Se le acabó el tiempo. No hay ningún pasaje escritural que diga que después de que la iglesia se vaya, ellos van a poder ser salvos y cortándole la cabeza, salir para el cielo. Eso es mentira, no existe en la escritura, no aparece. A los que les van a cortar la cabeza van a ser a los judíos que se conviertan en la gran tribulación. Y adivina quién va a tomar el anticristo, al Islam, porque ellos cortan cabeza. Hasta el día de hoy ellos cortan cabeza. Sigamos hablando. No era para los judíos no se bautizaban, los ortodoxos, ahora no se bautizan los judíos, pero Jesús se bautizó. ¿Por qué se bautizó Jesús? Primero, Jesús se bautizó como un ejemplo de humildad, porque Él entendió que Él estaba en la tierra, y en la tierra había inmundicia, tenía que ser lavado, tenía que ser limpiado. ¿Lo necesitaba? No, pero Jesús a nosotros nos dio muchos ejemplos de humildad. Muchos ejemplos de humildad, que nosotros deberíamos aprender de eso también. Se bautizó como un ejemplo de humildad. Y también lo hizo porque inició su ministerio, hizo público su ministerio. Y de aquí nosotros tenemos que tomar una enseñanza. Acá, donde Él inició su ministerio, a nosotros nos deja una tremenda enseñanza, porque Él hizo, ¿qué hizo con el bautismo? Lo hizo público, para que
había venido como el Mesías. Por lo tanto, cuando nosotros nos bautizamos, ¿qué hacemos? ¿Quién entregamos a la gente? Un mensaje. Le entregamos un mensaje, le decimos, mira, yo me bauticé, ahora mi fe es la fe cristiana. Por lo tanto, yo ahora dejo de hacer lo que ustedes hacían antes, o lo que yo hacía antes. Yo ahora ya no me junto con ustedes, yo ahora ya no hago esto, ya no voy para allá, porque ahora mi fe está sellada a través de un bautismo. Lo hizo público, inició su ministerio en público, y ocurrieron cosas maravillosas cuando él se bautizó. Ocurrieron cosas sobrenaturales ahí en ese momento cuando él se bautizó. ¿Sí? Mateo 3. Mateo capítulo 3, y yo voy a leer el libro de Isaías. Usted lee Mateo, yo leo Isaías. Amén. Para terminar acá con esto. Mateo capítulo 3, versículo 17. Me va a leer ahí, Mateo 3, 17, yo después voy a leer Isaías, que lo va a escuchar. ¿Okay? Mateo capítulo 3, versículo 17. Si alguien lo puede leer, por favor. Sí, léalo. Pongamos atención. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Muchas gracias. Hubo una voz de los cielos cuando Jesús se bautizó que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, ¿verdad? En quien tengo complacencia. Y automáticamente después dice que de inmediato aparece una señal del cielo en forma de paloma que desciende sobre Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué más nos deja de enseñanza este pasaje a nosotros? Que estaban los tres actuando al mismo tiempo y por separado. Y nos damos cuenta de que no es uno solo. No es uno solo, como lo hablan nuestros hermanos Jesús solo. O solo Jesús, no sé cómo llamarlo. Ya, pero no es uno solo, son tres. El Padre hablando, el Hijo recibiendo la bendición que venía en forma de paloma del Espíritu. Los tres separados actuando al mismo tiempo. Maravilloso, ocurrió algo, pero y la gente quedó sorprendida. La gente va a ver bajar una luz, un poder del cielo en forma de paloma y que descienda sobre uno de los que estaba siendo bautizado hoy. Imagínate que ese día cuando estemos bautizando se derrama el Espíritu Santo en este lugar acá. Amén, Señor. Oiga, qué lindo sería. Gracias, Señor. Amén. Yo le voy a leer Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, está hablando de Jesucristo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Por lo tanto, aquí nuevamente está el Padre hablando del Hijo. Y cuando venga algún... No puedo decir malas palabras porque me están grabando. Cuando venga algún cabezón, refrieguen estos pasajes en la cara. Y que ninguno nos haga cambiar nuestra doctrina. Nuestra doctrina es trinitaria. Nosotros creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque está escrito en la Biblia. Si bien la palabra Trinidad no aparece, pero aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo muchas veces en la Escritura hablando y por separadamente trabajando, como en el libro de Mateo que acaba de leer mi hermana. Sigamos. Algunos antecedentes históricos. Hay varios títulos que hay, pero que hay antecedentes históricos, el agua como símbolo de purificación, los judíos lo usaban como un rito de purificación. ¿Para qué va a servir el bautismo en agua entonces? Y algunos mitos sobre... Aquí tenemos para 3 estudios bíblicos, porque coloqué los puros títulos. Así que vamos con el primero. Algunos antecedentes históricos. El agua dijimos que era el elemento más antiguo de la creación. Uno de los elementos. Primero en la tierra, después el agua. Amén. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esto está en Génesis. Dice no, en el versículo 1 no habla de agua. Ya en el 2 aparece que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aparece. Entonces, aquí al agua, en los antecedentes históricos se le asigna un significado muy importante relacionado a la purificación y a la limpieza. Eso lo tenemos que tener claro.
claro, a la purificación y a la limpieza. ¿El Espíritu de Dios habita donde hay inmundicia o suciedad? No, Señor. No. No. Por lo tanto, la señal del agua acá es clara para entender de la forma que sea. Después les voy a explicar por qué en algunas iglesias les echan el agua acá y en otras iglesias lo sumergen en un río. Amén. Eso lo vamos a explicar después. Vámonos por partes. Pero sea de la forma que sea, usted tiene que entender que a través de esa agua, usted también tiene que tratar de asimilarlo y el Señor me está limpiando todo lo que me faltaba por limpiarme. Porque claro, llevo un año, llevo 2 años, llevo un mes, 2 meses sirviendo al Señor, no he sido bautizado, ahora me van a bautizar. Quiero que a través de esto, cuando lo estén haciendo, usted hable al Señor, diga al Señor, a través de este simbolismo, a través de esta enseñanza que yo estoy cumpliendo, sáquenme lo que todavía me queda aquí. Amén, Señor. Porque todavía me quedan hartas cosas, sáquenlo, limpio, de todo lo que pueda. Y si fuera monje entero, si pudiéramos, le tiraríamos el agua completa. Pero ese es un simbolismo que usted debe tomarlo con una reverencia absoluta. Yo he visto gente llorar cuando lo bautizan. Amén, Señor. He visto gente que se derrama porque su único anhelo era servirle a Jesucristo, porque lo salvó de la muerte, lo libró de un accidente, le restauró la familia, le sanó el cuerpo de una enfermedad física, lo puso en lugares de honra. Lo único que quieren ellos ahora es engrandecer el nombre de Cristo. Amén. Es lo único que ellos anhelan. Así es, Señor. Y el bautismo para ellos pasa a ser un momento tan importante. Por eso ese día, Daniel, hubiera gustado que esté toda la iglesia, porque te apuesto que ese día no va a faltar es que estar con un celular grabando. Así es. Un momento tan solemne para nuestros hermanos, Amén. tan importante de intimidad con el Señor. Amén, Dios. Puede haber uno solo, pero eso se graba desde allá o de distancia. No puede estar metido acá con un aparato inmundo, con un teléfono, porque los teléfonos son aparatos inmundos. Así es, Señor. Porque por ahí entra pornografía, entra redes sociales, entra LGTBI, entra la ESI, la famosa educación sexual integral, entran los comunistas, entran un montón de basura por esos teléfonos. Así es, amén. Lamentablemente no tenemos otra forma de grabar desde esa. A mí me encantaría tener solamente una cámara para la iglesia. No un teléfono, una cámara. Algún día vamos a tener solamente una cámara exclusivamente. De ahí lo traspasamos un ordenador y se hace todo este trabajo lindo que proyectar y eso. Amén. Pero es un momento solemne donde ellos van a tener una intimidad con su Señor. Oscar, Javito, mi hermana, acá mi hermana, van a tener una intimidad con el Señor, un momento de conversar con el Señor. Y el Señor en ese momento los va a tomar, los va a abrazar, los va a limpiar. Quizás qué va a pasar en ese momento. Tienen que tomarlo con esa altura. Y la iglesia debería estar al tanto de eso. Pues hoy día yo cité a toda la iglesia. La iglesia debería entender de que ese es un momento solemne. Así es, Señor. Donde en el cielo, oiga, se van a abrir los cielos por un instante. Y esto es por fe, aquel que no tiene fe no sirve para cristiano. Se van a abrir los cielos por un instante, va a haber gloria, va a haber cántico en el cielo. Gracias, Señor. Amén. Y nosotros con un teléfono grabando. Así es, Dios. Puede haber uno encargado de eso, pero no toda la iglesia con un teléfono grabando. Y la gente que viene de invitada se tiene que someter a lo que nosotros estamos haciendo acá en la iglesia. Así es, Señor. No sé si me explico. Para mí va a ser un momento importantísimo. Gracias, Señor. Porque donde yo, desde el cielo, me van a estar mirando. Así es, mi Dios. Me van a estar mirando a mí como ministro, como ministro de la palabra del Señor. Así es. Y el Señor me va a corregir después si lo hice mal. Porque son almas, para mí ellos son perlas tan importantes. Cristo murió por ustedes, murió por su vida, Así es. murió para salvarlos. Por tanto, si yo me equivoco acá, me estoy equivocando con lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Ayúdanos. Había algo importantísimo. Y ese día usted tiene que venir, pero vestido lo más lindo posible. Así es. Santidad interna, santidad externa. Amén. Tiene que buscar, aunque no tenga dinero, si en Chile todavía es un país que tiene recursos, Amén, Señor. pero tiene que tratar de venir lo más presentado posible, lo más linda posible, lo más lindo posible. Si usted ya es lindo, más lindo puede ser. Amén. Peinadito, afeitadito, perfumadito, se va a presentar, se van a abrir los cielos por un instante. ¿Me fijan? Lo delicado es de esto. Así es. Por eso es importante, el coro tiene que estar ese día uniformado. Amén. Amén. Estoy
ese día. O sea, vamos a tener un acto solemne. Para mí esto es un acto solemne, algo muy importante. Y la gente que después va a ver esto, me gustaría que también entendieran la importancia de esto. Amén, Señor. Lo delicado que es todo este asunto. Para mí no es un juego. Sigamos. Entonces el agua es un significado de purificación y de limpieza. El Espíritu de Dios no habita y no se mueve donde hay inmundicia y suciedad. Porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3 le dice, ¿no saben que vosotros les ahora sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no habita donde hay inmundicia? Por lo tanto, el agua tiene un significado importantísimo. El Espíritu mora en vosotros, le dice al pueblo de Corinto. Y el agua es un símbolo de purificación y limpieza. Voy a leer el libro de Levítico, usted lo va a escuchar con atención. Si alguien rápido para la lectura me puede seguir, si no, escucha. En el capítulo 16, en el libro de Levítico, como estamos hablando del presente histórico, en el capítulo 16, y en el versículo 4 dice, se vestirá la túnica santa de lino. Sobre el cuerpo tendrá, dice, calzoncillos de lino. Y se ceñirá el cinto de lino. Por eso usted no puede venir con cualquier atuendo acá a presentarse al bautismo. ¿Sabía eso usted o no? Incluso, me voy a meter un poquito más, no le vamos a poner pausa, pero después en la casa póngale pausa. Incluso hasta su ropa interior debe estar 10 puntos. Se tiene que presentar ante el Señor como corresponde, no con atuendos sensuales ni con nada que el mundo utilice para sensualizar y sexualizar a otras personas. Me voy a vestir para mi Señor ese día. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Se ceñirá el cinto de lino. El lino era una de las telas más puras que se utilizaba, lo más fino que había en ese tiempo. Hoy día hay otras telas. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Con agua. Por lo tanto, después de que usted pase por el bautismo, su cuerpo después tiene que ser usado solamente para alabar al Señor. Gracias. Amén. Amén. Su cuerpo, usted a través de su cuerpo va a honrar al Señor. ¿Se fija? A través de su cuerpo usted va a alabar al Señor. Por eso está prohibido las relaciones sexuales prematrimoniales, porque su cuerpo antes del matrimonio, adivine quién es. Adivine de quién es el cuerpo suyo antes del matrimonio. Gracias. De papá. Él es el dueño de su cuerpo. Y si usted lo usa sin el permiso de él, le pasa su cuerpo a otra persona sin la autorización de él, adivine qué cae sobre usted. Juicio. Y esto no es ser legalista. Hay un tema de fe acá mucho más profundo. El cuerpo suyo es del Señor. Después de que usted se bautiza, su cuerpo pasa a ser propiedad de Dios. Su vida pasa a ser propiedad del Señor entera. Y usted tiene que honrar a Dios con todo lo que usted haga. Amén, Dios. Ya vamos a hablar de los tiempos. No voy a hablar de los tiempos. No. Con los demás sí. Con los tiempos sí que no honra al Señor. Pero con los demás, honra al Señor. Con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de pensar. Por eso la masturbación en el cristianismo es un pecado. ¿Sabe por qué es un pecado? Porque la Escritura dice, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en esto pensar. Y cuando usted se masturba, no está pensando en lo bueno, en lo honesto ni en lo justo. Seguimos. No, pero no voy porque yo ya estoy bautizado, ¿para qué voy a ir? Necio. No quieren aprender. Por eso se ven como se ven después. Amén. Plagados con maldiciones sobre su cabeza. Aquí solamente 2 personas le pusieron su excusa que no podían llegar hoy día. Ámbar y su pequeño. Ámbar y Santi, que iba a ser presentado. Gracias, Señor. El resto no sé dónde están. Será muy santo, será muy justo. Y perdónenme que lo haga público. Y se lo puedo decir en su cara también ellos cuando lleguen. Me imagino que ellos serán muy santos, muy puros, por eso no vienen a aprender esto. Ayúdanos, Señor. Qué delicado el cristianismo, ¿no? Así es. Qué delicado es el cristianismo.
Es algo santo, es algo delicadísimo. Y mi hermano, el predicador del día jueves, dio ahí en el clavo, hermano. Mi yugo es fácil. Sí, pues es fácil cuando obedezco. Pero ¿por qué me pasan tantas cosas a mí, Señor? Porque están en desobediencia. Si usted ya no es propiedad suya, es del Señor. Y hasta que usted se casa, sigue siendo propiedad del Señor. Se le muere a su marido, pasa nuevamente el Señor a tomar propiedad. Ahora Cristo es propiedad, usted es propiedad de Cristo, esposa de Jesucristo. Y en algunos pasajes de la Biblia dice que la viuda no se debe casar. Solamente si es joven. Pero si es una viuda anciana, tiene prohibido casarse. Escritura. Si es una viuda joven, el apóstol Pablo le ordena decir, cásese. Búsquese un marido y cásese. Pero si es una viuda anciana, dice, no, ahora Cristo es su esposo. Y antes del casamiento, adivine quién es su dueño, su propietario. Así que vaya a tener, ahora ya no vaya a ser de tu papá. Adivina quién te va a gobernar ahora. Todo lo que hagas se lo va a tener que explicar a la vida, no a tu papá. Por eso el bautismo no es para los niños. Y en nuestras congregaciones sí bautizan niños. Yo no quiero bautizar niños. Porque la Escritura no me lo autoriza. Porque ella es propiedad de su papá. Ella hace lo que su papá le dice, pero tú ya eres grandecito. Ahora tú te entiendes con el Señor arriba. Cualquier cosa que te pase va a ser culpa tuya, no de tu papá. Cualquier cosa que le pase a usted va a ser culpa suya, no de su papá. Porque usted ya es grande, se entiende con papá arriba. Y él a usted le va a enseñar, le va a ayudar a caminar, le va a abrir el camino, le va a abrir puertas de bendición cuando nosotros andemos en lo que Él nos ordena andar. La ley de Cristo, no la ley de Moisés, la ley de Cristo. Amén. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, la ley de Cristo. Esto es maravilloso. Aquí hay perlas, pero maravillosísimas. Sobre todo los papás. Para nosotros los papás, con esto me defiendo yo por la casa. Hagan lo que ustedes quieran. Háganlo, ya son grandes, háganlo. Yo les puedo aconsejar, les puedo dar un cariño, un consejo, pero si se mandan a embarrar, vienen para arriba, hablen con el Señor. Después vienen para acá. Después que reciben el castigo, vengan a hablar conmigo. Porque esto a nosotros sí nos trae consecuencias. Y Dios sí castiga. Dios sí castiga. Porque es una herejía que se ha implantado muchas veces. No, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios también castiga. Así es, también. Y a sus hijos sobre todo. Porque no quiere que nosotros caigamos. Pues. Somos de su propiedad, sigamos. ¿Dónde quedamos? Perdón, pero tengo que complementar muchas cosas que se vienen acá. El Señor empieza a dar palabras. Amén, Señor. Yo estoy en Levítico 16. Me voy al 24 acá en el mismo capítulo. Dice, lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario. Búsquenlo lo más rápido para buscar, búsquenlo por favor. Y aquí quiero detenerme en 30 segundos. Lavará su cuerpo con agua. Y por ahí algún legalista le puede decir, o algún reformado, algún renovado le puede decir, que está ocupando el Antiguo Testamento, no puede. Sí puede. Sí puede. Malaquías dice, Jehová dice, yo no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos, le dice al pueblo de Israel. Yo no cambio. Levítico capítulo 16, versículo 24 dice, lavará luego su cuerpo con agua, ¿dónde? ¿En el río? ¿Dónde dice? En el santuario. Por lo tanto, bautizarse dentro de un templo está en la Escritura. Amén. Sí me puedo bautizar dentro de un templo, porque antiguamente sí lo hacían, en un santuario. Un santuario no necesariamente una construcción, puede ser incluso un lugar abierto, pero que está santificado para Jehová. Pero en un río van ahí a tener hasta relaciones sexuales en los ríos, por favor. Y ahí nos vamos a meter nosotros. Van a tomar, a fumar, a chupar, ahí pónganle cigarro, pito, marihuana, asado, copete, y ahí están los cristianos bautizándose. Así es. ¿Me explico? Ayúdanos, Señor. Entonces, si alguien ya quiere ser contencioso con eso, que vaya y que pelee solo.
pero yo los voy a bautizar acá. A fin de año, cuando vayamos, de hecho ya encontramos un lugar donde no permiten eso. No permiten ni trago, ni copete, ni nada de esas cosas. Porque eso era lo que más me preocupaba a mí del bautismo en el río. Porque nuestra sociedad está podrida, esa es la verdad. Está Así podrida. es. Amén. Entonces, si nosotros estamos haciendo un culto y un metro más allá van a estar 3 flights chupando y marihuana y gasado y a pura cumbia, yo no voy a estar bautizando a nadie ahí. Amén, Señor. No voy a bautizar a nadie ahí, así que no se me enoje, no, que los que no se bautizan en el río no están bien bautizados. La escritura me dice que sí. Amén, Señor. Por favor. Amén. Para que, y bueno que está usted, si algún hermano alguna vez le pregunta, yo le voy a pasar esto. Y usted siéntelo, llámelo y dígale, oiga, usted, si viene a esta iglesia, se tiene que someter a lo que nosotros enseñamos en esta iglesia. Así es, Señor. Amén. Porque recuerde que después del pastor están los oficiales, después va a haber otro oficial. Júntense, analicen esto y apréndanse esta doctrina, porque esta es la que a nosotros nos defiende como pentecostales. Amén. Yo no, usted dígame, nuestro pastor no va a ir a bautizar a nadie en un lugar inmundo, en un lugar donde hayan trago, borrachera y están peleando a las 3 de la mañana y no. Es la iglesia. Amén. Y si nos vamos al río, buscamos un lugar de esto ¿cómo se llama esto? Ecológico, algo así, no sé cuántos parques ecológicos, algo así se llaman, pero no permiten nada de eso. Y son muy lindos. Y ya estamos buscando, son medio caros, pero yo prefiero ir ahí. Y vamos a hacer un campamento, vamos a hacer un retiro espiritual, al aire libre, vamos a orar, vamos a cantar al Señor en el campo, nos vamos a arrodillar ahí en el campo y después vamos a tener un bautizo ahí. Gracias. Oiga, va a estar lindo. Amén. Va a estar maravilloso. Así es. Pero mientras tanto, en la iglesia. Y también está en la escritura. Así Está es. así. Ya, sigamos. Esto está, a mí me encanta hablar de esto. Sigamos mejor. Símbolo profético. También fue un símbolo profético de qué? De la era mesiánica. Los antiguos profetas utilizaban este símbolo para señalar primero la limpieza con agua para perdón, la purificación, el arrepentimiento. Y en el libro de Zacarías hay una escritura, yo lo voy a buscar, o se lo leo de acá mismo. Dice, en el libro de Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Se fija que la venida del Mesías no fue para los gentiles, fue primero para los judíos, y a través de ellos iba a entrar la salvación después a todo el mundo, pero rechazaron la venida del Mesías. Habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por lo tanto, ya había sido profetizado. Es un símbolo profético de la era del Mesías que había de venir. Ahora, los judíos utilizaban este simbolismo como un rito para la purificación, no para el arrepentimiento. Esa es la diferencia. Y usted me puede decir, pero es que los judíos iban al santuario y se lavaban. Sí, pero también el apóstol Pablo dice que lo que fue antes, lo del Antiguo Testamento, es sombra de lo que había de venir. Es sombra de lo que había de venir, por lo tanto no se puede desechar. Pero sin embargo ellos no lo utilizaban para arrepentimiento ni para sellar su fe con Cristo. Lo utilizaban como un ritual. Los judíos sí lo ocupaban, pero no para arrepentirse. Porque si en algún momento alguien le llega a decir, oiga, pero mira aquí en la escritura usted dijo que los judíos no se bautizaban, pues quizás lo hicimos. Sí, pero ellos no lo utilizaban para arrepentirse. Lo utilizaban como un ritual de purificación. ¿Ya? Juan 2. Libro de Juan, vamos al libro para yo descansar un poco con un solo vueltecito. Amén. Si alguien necesita un café, avisa porque está en eso. Está helado, si alguien acá tengo un café, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 2. Versículo 6. Los judíos utilizaban entonces el agua como un simbolismo de ¿qué? De purificación, no para arrepentirse. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Hay alguien que lo haya leído? Juan capítulo 2, versículo 6. Amén. A ver, ya no, mi tía aquí. En Juan 2, 6.
Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Tenían rituales. ¿Ya? Amén. Pasemos eso. En el libro de Juan, ahí mismo en Juan, busque el capítulo 11 ahora, en el versículo 35. Ellos tenían muchos rituales. Quiero que lo lean porque si no van a después los van a engañar, hermano. Quiero que lo lean porque después los van a engañar. Hay muchas doctrinas, muchas sectas que están saliendo ahora. Pero Rodrigo se pidió con unos que andaban predicando al Dios Madre, Jesús Madre, ¿cómo es? Jesús Madre, Jesús Abuela, un nombre raro que está sacando ahora. Entonces, lean estos textos bíblicos para que vayan desengañando o vayan aprendiendo si en algún momento no lo sabían. Juan capítulo 11, versículo 35, que lo lee, por favor. Amén. Ahí mismo en Juan, sí, 11:35. Jesús lloró. 11:35. Sí, seguro. Entonces 36. No, 55, perdón, me equivoqué. Sí, 11:55. Amén. ¿Sí? Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella religión a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Para purificarse. Entonces los judíos ocupaban el agua así, pero no para salvación. No como un sello de su arrepentimiento y creencia en Jesucristo, sino para purificarse, lo hacían como un ritual. Sigamos. Entonces, ¿para qué sirve el bautismo en agua entonces? Si los judíos lo utilizaban como para purificación, ¿que acaso nosotros no nos vamos a purificar? Tiene un significado mucho más profundo. Antes era para, busque Mateo 28, el mismo retrocedan un par de libros para atrás. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Busquen, váyanse a Mateo 28. Entonces, si antes lo utilizaban para purificación, vamos a ver por qué lo utilizamos nosotros. Mateo 28, 19. Amén. Claro, por favor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahora es una ordenanza, no es un ritual. Ahora se hace porque es una ordenanza. ¿Por qué más se hace? Mateo 3:2. Mateo capítulo 3, versículo 2. Amén. ¿Ya? ¿Por qué otro motivo más se hace? Y diciendo, arrepentidos, ¿Qué le dijo? arrepentidos, ¿Ya? porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces es una señal de ¿qué? De arrepentimiento. Entonces el bautismo es una ordenanza y es una señal de ¿qué? De arrepentimiento. No es un ritual. Por favor, no vamos a caer después en eso de que todas las iglesias hacen el ritual del bautismo. No es un ritual. Es un simbolismo, es una señal de arrepentimiento y lo hago porque está ordenado, está escrito. Ahora, me quiero adelantar un poquito a lo que se nos viene la próxima semana. ¿Por qué el ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz, él se alcanzó a bautizar o no? No. Entonces no fue salvo. Sí, ya. Amén. Sí. No es por obra, ¿no es cierto? Es por fe. Es por fe. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo. Porque está en la cruz, si acá bautízate, puede ser su error. Entonces es una señal interior de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hay algunos mitos, escribí yo, no dice mitos sobre el bautismo, ahí está. Mitos sobre el bautismo del agua. No es para ser salvo, porque la salvación no es por obra. Más adelante hay un pasaje en el libro de Pedro que dice, y ahora este bautismo nos salva. Nos salva, o sea que el bautismo a ellos los salvaba.
Sí, pero Pedro, ¿a quién le estaba predicando? A los judíos. Porque eran duros. Tenían que entender de que sí, tenían que, porque al momento de bautizarse, Pedro le dijo, bautícense en el nombre de Jesús. O sea, ya le estaba refregando prácticamente que ya, oye, conviértanse a Cristo para ser salvos. Entonces, sí, ahí Pedro nada dice que sí nos puede salvar, pero no es el hecho de echarse agua en sí, de que nos va a salvar. No, es la fe la que nos salva, no el bautismo. No tiene poderes curativos. Porque Dios te puede sanar en un bautismo, o después del bautismo, o antes del bautismo, como el caso de varios de los que están acá. No tiene poderes curativos. Así que por favor, cuando estemos bautizando acá, usted no diga, ahora sí Dios me va a sanar. No, Dios te va a sanar cuando Él quiera. Porque a lo mejor necesita esa enfermedad que usted está acá en la iglesia. No sé. Porque si lo sana, se va a ir al mundo. Ya. No es para echar fuera demonios. Porque para eso ¿qué hay que hacer para el Padre? ¿Qué sabe cuando nosotros echamos fuera un demonio? Imponemos la mano. Así de simple. Nombramos el nombre de Jesucristo y el demonio sale arrancando un ratón mojado, porque le tienen miedo al nombre de Jesús. Entonces el bautismo no es para echar fuera demonios. Y esto es lo más importante. El bautismo en agua no es para recibir al Espíritu Santo. No, señor. El bautismo del Espíritu Santo usted lo puede recibir antes, durante o después. Porque el apóstol Pedro nuevamente vuelve a hablar de la multiforme gracia de Jesús. O sea, tiene una forma múltiple de operar. Y Él opera como Él quiere. Y la Escritura dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es problema suyo, es problema del Señor. Por ejemplo, el otro día había una hermana acá que ya no sé si está bautizada o no tengo idea. Y el Señor la bautizó en el Espíritu Santo. Amén. Después trajo a otra hermana y el Señor también la bautizó en el Espíritu Santo. O si ya había sido bautizada, la llenó con el Espíritu Santo. Así es. Ya, pero eso depende del Señor, no de un bautismo. El bautismo no es para ser bautizado en el Espíritu Santo. Eso depende de la comunión que usted tenga con Cristo, de su vida de oración, de su necesidad espiritual, de muchos factores. Otro día hablamos de eso, pero no del agua. ¿Ya? Así que, insisto, el bautismo no es para ser salvo, no tiene poder curativo, no es para echar fuera demonios, no es para recibir al Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Y aquí, quiero ya, no sé qué hora es porque ya se nos pasó la hora. Mira, 10 minutos. ¿Hagamos 10 minutos más? Amén. A la hora terminamos porque hoy día el servicio empieza a las 10, empieza a las 3. Vale. Ya. ¿Les parece si cortamos el video? Paramos 2 minutos y de ahí seguimos, porque aquí nos vamos a demorar 20 minutos. Por si alguien necesita ir al baño porque está helado. ¿Ya? Paremos 2 minutos y de ahí seguimos. Si alguien quiere ir a buscar un pancito o alguna cosa, porque realmente esto para mí es muy, muy preocupante y quiero hablarlo. Y aquí empieza la controversia. Amén. Amén. ¿Sí? Descansen un poquito, igual voy a